Hola estimados alumnos de quinto, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. Ya probablemente esta sea la última grabación, ya veré, espero que sí, si no a lo mejor les grabo la última parte ya de todo en un video más que les publicaré después, ¿vale? Pero entonces bueno, vamos a terminar entonces ya con esta temática de las intervenciones extranjeras que estamos viendo. Ya habíamos hablado hasta el momento sobre varias de ellas. Y como habíamos comentado, acuérdense que solamente son algunos ejemplos, ya que hubo muchísimos más menores en cuestión de peligrosidad, por así decirlo, o en cuestión del nivel de intervención que llegaron a tener sobre nuestro país, pero muchísimas otras, ¿de acuerdo? Ahora, volvemos con los franceses. Esta es la segunda intervención francesa. Acuérdense que la de los pasteles en teoría debe haber sido la primera, o el nombre correcto era primera intervención francesa, pero ahora vamos a ver la segunda intervención francesa, que es del año 1862, como tenemos ahí marcado. Es decir, tenemos un periodo largo, por así decirlo, entre la última intervención grande que tiene nuestro país, que es con el caso de los estadounidenses, en 1848. Sin embargo, acuérdense que no es un periodo de paz, debido a que poco tiempo después llega Santana otra vez al poder en el 53, y del 53 al 55 va a estar él gobernando hasta que finalmente otra vez se le quita del cargo y viene toda esta cuestión de las reformas, la constitución del 57 y demás, que va a traer toda una situación bastante caótica en nuestro país y todo esto, ¿no? Y habíamos dicho que finalmente la guerra de reforma termina con la victoria de los liberales y con los conservadores huyendo la mayoría de ellos a Europa. Allá en Europa justamente muchos de ellos se van a entrevistar con distintos reyes europeos, particularmente en Inglaterra buscando apoyo, algunos en España, pero donde tuvieron mayor eco fue en Francia, donde en estos momentos había llegado al poder el famoso emperador Napoleón, pero Napoleón III, es decir, el nieto de Napoleón I, el famoso general. Bueno, pues Napoleón III estaba como gobernante de Francia en esta época. Entonces, como gobernante de Francia, Napoleón tiene la intención de expandir su poder imperial y hacer de Francia otra vez un imperio muy poderoso. Ya de por sí ya lo era, pues tenía muchas posiciones y demás, pero en estos momentos quiere seguirse expandiendo. Y además de todo, está interesado en conseguir una colonia en América. Quiere ser un contrapeso contra los Estados Unidos, ya que Estados Unidos en este momento se está desarrollando en gran medida y Napoleón considera que es un enemigo peligroso al cual que hay que eliminar o controlar. De tal forma que Napoleón entonces decide actuar en esos momentos en el 62 y escuchando los consejos de los conservadores, pues solamente espera una excusa para lanzar un ataque sobre Francia. Y está apoyado evidentemente por un sector importante de la población, conservadores, iglesia y cuestiones de ese estilo. Bueno, realmente la razón por la que Napoleón viene para acá la va a dar Juárez. El gobierno de Juárez en estos momentos de 1862, que queda después de la victoria contra los conservadores en la guerra de reforma, lo que sucede entonces es que Juárez tiene que suspender el pago de deudas a los países extranjeros a los que se les debía, debido a que simplemente no hay dinero. Después de la guerra de reforma, como comentamos, uno de los problemas centrales fue que empezó a escasear el dinero. Después de 3 años de lucha constante, pues empezó a hacer falta el dinero, de tal forma que en cuanto acaba la guerra, pues rápidamente tiene que Juárez suspender los pagos, por lo menos durante 2 años. Se les avisa a los gobiernos de España y de Francia que ya no se les va a pagar, igual que el de Reino Unido, y el resultado es que los tres hacen lo que se llama la Triple Alianza. Hay muchas agrupaciones de estilo que se llaman de esta forma, pero bueno, esta Triple Alianza obviamente es entre España, Francia y Reino Unido, que mandan tropas a México. Cada uno manda una cantidad determinada de tropas. España, curiosamente, es el que más va a mandar tropas al territorio mexicano. Algunos sospechaban una posible intento de reconquista, cosa que no sucedió. Como bien sabemos todos nosotros, en estos momentos cuando llegan las tropas francesas y como siempre tropas francesas, españolas y británicas, y como siempre toman el puerto de Veracruz, ahí en el puerto de Veracruz van a buscar establecer algún tipo de diálogo con el gobierno de Juárez. Finalmente Juárez establece un diálogo con estos gobiernos o con estos representantes de los gobiernos españoles, franceses y de Inglaterra o Reino Unido, y se consigue la firma de los tratados de la Soledad. La Soledad es un
un pequeño pueblo cerca del puerto de Veracruz, en donde se van a quedar de ver los representantes de cada uno de los gobiernos y se firma este pacto, en el cual básicamente Juárez está pidiendo facilidades de pago, es decir, que se les permita algo así como serían meses sin intereses, es decir, tratar de que no les cobren más intereses por el tiempo que tarden en pagar, que haya mayores parcialidades que les permitan pagar con mayor tiempo. Y por otro lado también pide Juárez que su gobierno sea reconocido, ya que estos gobiernos de España y de Francia no reconocieron el gobierno de Juárez como un gobierno legítimo por el hecho de que había conseguido la victoria, o se había establecido con un gobierno legítimo como gobierno en México, debido a haber causado una masacre que fue el derrotar y aplastar a los conservadores. España y Francia acceden, le dan su reconocimiento como gobierno legítimo a Juárez y bueno, pues Juárez continúa en la presidencia. Sin embargo, Francia no decide aceptar estos acuerdos, se niega completamente a firmar los acuerdos de la soledad, debido a que, como ya les había comentado en su momento, Napoleón III, emperador de Francia, tiene otros planes. Obviamente Napoleón III no está aquí en México, él está desde Francia dando las indicaciones, y sus planes son muy claros, él quiere conquistar el país. De tal forma que, en cuanto se niega a firmar estos tratados de la soledad, rápidamente el ejército francés empieza a avanzar hacia la Ciudad de México. Y en el camino va recibiendo apoyo de los conservadores que aún quedan en nuestro país y de los que habían venido con los franceses, que rápidamente movilizan a la población que es leal a los conservadores. De tal forma que al mismo tiempo que el ejército francés va avanzando hacia la Ciudad de México, se levantan otros movimientos conservadores a lo largo de todo el país que empiezan a causarle problemas al gobierno de Juárez. Como todos sabemos, van avanzando las tropas francesas, realmente no encuentran demasiada resistencia del camino que va de Veracruz a Puebla, pero ahí en Puebla es cuando se desarrolla la famosa batalla del 5 de mayo que todo el mundo conocemos y que nos recordamos todos los años cuando se llega a esa fecha, ¿no? Que ya estamos muy cerquita. Entonces, sucede la batalla del 5 de mayo de 1862 en los llamados fuertes de Loreto y Guadalupe. Estos fuertes, realmente de estos dos, el que sí era un fuerte o sí era una fortaleza era el de Guadalupe. El de Loreto era poco más que una especie de cabaña, una especie de construcción muy rudimentaria que simplemente fue adaptada para uso militar. Pero Guadalupe sí era una fortaleza en toda regla y sí estaba bien equipado y preparado para todo esto. Y vamos a tener la buena suerte o la estupidez de los franceses que deciden atacar, en lugar de atacar a los dos a los dos fuertes por separado o atacarlos al mismo tiempo, deciden más bien concentrarse en Guadalupe, que era el que estaba mejor fortificado, mientras que Loreto va a apoyar desde el otro lado a el de Guadalupe. ¿Por qué desde el otro lado? Porque los franceses van a entrar por la entrada de Puebla. Aquellos que ubiquen muy bien Puebla, que no sé si hay alguien que sí lo ubique muy bien, pero si tú vas del camino de Veracruz hacia Puebla, para entrar a la ciudad vas a pasar en medio de dos cerros o de varios cerros. Justamente en estos cerros, en la parte alta, estaban colocados estas dos fortalezas, estas dos pues cuarteles, de alguna forma también podríamos decir, y de tal forma que cuando los franceses atacaban Guadalupe, Loreto había fuego, y cuando en alguna ocasión atacaron Loreto, desde Guadalupe se abría fuego, lo cual los agarró completamente distraídos. Es decir, en lugar de atacar a los dos al mismo tiempo, atacaban uno por separado, lo cual es un error táctico gravísimo. La cuestión es que, como todo el mundo sabe, son derrotados los franceses en estas batallas. Sin embargo, tenemos problemas importantes. Por un lado, hay poco apoyo nacional. Realmente, aunque ganamos la batalla, y fue una batalla importante, como lo hemos visto, y aunque nos dicen, no, es que México derrotó el ejército más poderoso del mundo, sí, efectivamente, pero tampoco estaba todo el ejército francés aquí metido, ¿no? Había algunas tropas, lo que sí es que había tropas de élite, tropas especiales de los franceses luchando aquí. Sin embargo, bueno, no fue como que todo el ejército francés haya sido derrotado, solamente la fracción que habían mandado aquí a combatir a México cuando se mandaron estos tratados. Ni siquiera las tropas más numerosas, habíamos dicho que España traía mucho más soldados. La cuestión entonces es que las tropas francesas son derrotadas aquí en la batalla de Puebla, pero esto queda de relieve que hay muy poco apoyo nacional. Realmente, aunque Juárez ganó la guerra de reforma, hay muchos liberales que ya no están de acuerdo con Juárez, con sus formas de ser, y por otro lado hay conservadores que están movilizando su población por otro lado, entonces no hay mucho apoyo. Por otro lado, también tendríamos la problemática de que fue una victoria sumamente costosa. El gobierno de Juárez perdió gran parte de su ejército. El ejército que era leal al gobierno de Juárez, pues murió en esta batalla o quedó herido y cuestiones de ese estilo.
Y por otro lado, además se gastó muchísimo equipo militar, pólvora, alimentos, cañones y demás fueron dañados y dejados fuera de combate. Las pocas armas modernas que teníamos también se perdieron. De tal forma que es una victoria que es sumamente costosa y que va a ser un costo que el gobierno de Juárez no va a poder absorber por el simple hecho de que no tenemos dinero. Acuérdense que esa es la razón de todo esto. Entonces es una guerra, que es una batalla que sí, ganamos, pero va a salir muy cara. ¿De acuerdo? Luego, la otra parte de la historia que nunca nos cuentan cuando recordamos la batalla de Puebla es que los franceses no van a desaparecer de México, sino que se van a reagrupar. Van a huir en dirección a Tampico y allá en Tampico se van a quedar establecidos desde el 5 de mayo, desde el mediados de mayo, por ahí del 10 de mayo, se van a establecer en Tampico y se van a quedar ahí atrincherados o aparapetados, como se dice también, es decir, se fortifican ahí, se quedan ahí en la ciudad de Tampico, la toman la ciudad de Tampico por la fuerza, y una vez que la tienen ahí, la ocupan como cabeza de puente, es decir, ahí les van a llegar refuerzos. A lo largo de todo el año del 52 hasta los inicios del 63, del 62 al 63, van a estar llegando constantemente tropas francesas allá a Tampico y se van a ir regrupando y preparándose. Se cambia el comandante francés, que pues el que estaba en el momento es el famoso comandante Lorenzés, que realmente resultó ser un inútil, y traen a otro comandante francesa que dirige a las tropas francesas en estos momentos. Reorganizados con una tropa distinta y con un ejército que, según algunos historiadores, rondaba entre los 30 a 60,000 soldados, es decir, es un ejército bastante grande, y sobre todo comparando que el ejército de Juárez quedó muy disminuido después de la victoria en Puebla. Las tropas francesas avanzan con todo. Toman la misma ruta como en una forma de venganza o de castigo por lo que sucedió. Llegan a Puebla en marzo y esta vez Puebla no es capaz de resistir a los franceses y completamente es arrasada la ciudad. Incluso es incendiada buena parte de la ciudad como venganza justamente por la humillación que habían sufrido el año anterior los franceses. Siguen avanzando y con la ciudad de Puebla caída, pues ya realmente tomar la Ciudad de México fue como un paso obligado. Llegan los franceses a la Ciudad de México y Juárez toma la misma táctica que había tomado años antes con la cuestión de la guerra de reforma. Juárez se mueve con todo su gobierno y empieza un gobierno itinerante, moviéndose de un lado a otro, ¿de acuerdo? Bien, tomando el poder entonces los franceses de la Ciudad de México, rápidamente el gobierno francés establece una regencia. Acuérdense de este concepto. Regente significa que gobierna en lo que llega el verdadero rey, ¿no? O el gobernante real. Entonces, Juan Nepomuceno Almonte, uno de los famosos líderes conservadores del momento, que había sido de los principales de la idea de invitar a Napoleón a invadir México, él se va a encargar de regir el país temporalmente. Mientras tanto, Juárez va a huir directamente hasta el Paso del Norte. Así se llamaba esta ciudad que actualmente llamamos Ciudad Juárez, ¿no? ¿Por qué? Porque Juárez va a estar ahí establecido un buen rato y se va a quedar ahí, ¿no? En ese año del 63, en teoría tocaban elecciones, así que Juárez decide reelegirse sin ningún tipo de elección y se establece como nuevamente presidente del país, aunque no se habían hecho ningún tipo de elecciones legales. Simplemente él dice, me quedo porque estamos en situación de guerra y entonces yo dirigía al país mientras sucede todo esto. Por otro lado, los liberales que no habían ido de huido con Juárez y que estaban por el resto del país fueron poco a poco derrotados. Un montón de líderes liberales van siendo derrotados, ejecutados, encarcelados y demás. El mismo Porfirio Díaz es derrotado en Oaxaca y al ser derrotado es encarcelado. Y bueno, pues va a tener una serie de problemas ahí él y otros tantos líderes liberales que no estaban con Juárez en el Paso del Norte y que se habían quedado a luchar en sus estados de origen, ¿de acuerdo? En la imagen, pues lo único que tengo por aquí es simplemente mostrar una de estas típicas pinturas de la batalla de Puebla, donde podemos observar por un lado aquí al fondo, detrás del título, lo que era una de estas fortalezas, la de Guadalupe en particular es esa que tenemos ahí, la cual pues no es nada de otro mundo, realmente pareciera más una casa de un rico que una fortaleza. Por otro lado tendríamos aquí a las tropas francesas que habíamos mencionado, son tropas de élite. Estas tropas especiales eran tropas para combatir en lugares cálidos, ¿no? Principalmente son las famosas tropas de lo que se llama actualmente
la legión extranjera, como se les dice, ¿no? Y aquí en uniforme azul tendríamos tropas mexicanas. El combate fue muy desigual por parte de los franceses, ya que cuando atacaban el puerto, como les decía, una de las dos fortalezas, rápidamente la otra mandaba refuerzos, también hubo apoyo de ciertos indígenas y demás, y el terreno no les ayudó demasiado. Así que finalmente el pelear en cuesta arriba, es decir, subiendo una colina para atacar una posición fortificada, pues nunca es un buen negocio para ningún ejército, y por eso es buena razón de la victoria del 62 en Puebla, ¿de acuerdo? Siguieron avanzando, entonces, bueno, ya los franceses tienen el poder del país o gran parte del país han tomado control de ellos, y entonces la regencia termina cuando empieza el Segundo Imperio Mexicano con la llegada de Maximiliano de Habsburgo a Veracruz en mayo de 1864, ¿de acuerdo? Entonces, en el 64 llega Maximiliano aquí al puerto de Veracruz y empezaría lo que conocemos como el Segundo Imperio, ya que acuérdense que el primero es el de Iturbide. Entonces, el Segundo Imperio Mexicano empieza en esos momentos. Maximiliano empieza a decepcionar gente en cuanto llega, no porque sea un mal gobernante, aunque sí, también lo era, sino porque resulta ser un soñador. Él es un liberal más que un conservador. Pese a que representa la monarquía y presenta todo lo que serían los conservadores en buena medida, realmente Maximiliano es un liberal, es un soñador en cuestiones de que quiere buscar libertades, puede buscar igualdad y demás. En cuanto llega, le presentan las leyes de reforma, las cuales lee atentamente y decide que son unas excelentes leyes y decide respetar las leyes de reforma que había planteado Juárez. Esto también de alguna medida para tratar de hacerse de amigos a algunos liberales, jugada que le va a salir más o menos. Algunos sí lo van a ir a apoyar, algunos liberales, otros no, se van a negar completamente por el simple hecho de que es un extranjero. También empieza a establecer una serie de reformas y leyes distintas, en las cuales, por ejemplo, va a limitar las horas laborales a tan solo 10 horas, de que en aquella época muchas jornadas laborales pasaban de las 18, la mayoría de la población, pues ahora se va a limitar esto. También se prohíbe el trabajo de menores de edad, las tiendas de raya van a desaparecer, estas que habíamos hablado de ellas más a fondo durante el gobierno de Porfirio Díaz, pero que existían desde hace muchísimo tiempo en México. También teníamos que los castigos físicos, es decir, golpear a la gente o castigarla con látigos y cosas de ese estilo, como se ocupaba mucho en algunas haciendas, ya no va a estar permitido. También, por otro lado, empieza la construcción de museos. Maximiliano y su esposa se enamoran completamente de México, de su cultura y demás, y entonces deciden empezar a fomentar todo esto a través de la creación de museos, eventos de ese estilo y demás situaciones. Por otro lado, también Maximiliano está buscando proteger a los indígenas, su cultura les llama muchísimo la atención, y cancela todas las deudas campesinas que tenían con los distintos bancos que había en nuestro país en ese momento, ¿de acuerdo? De tal forma que con esto Maximiliano consigue hacerse de algunos apoyos, aunque finalmente no le va a salir 100% esto porque muchos mexicanos lo siguen viendo como un invasor y se niegan a hacerle caso o a seguirlo como si fuera su nuevo líder. De tal forma entonces que consigue algún tipo de apoyo, pero no demasiado. También otras acciones que va a hacer es que se va a nacionalizar mexicano, ¿no? Para generar un poco de empatía entre la gente que no lo apoya demasiado, pero igual no le va a salir demasiado bien. Finalmente el Imperio Mexicano, el Segundo Imperio Mexicano, empieza a perder el apoyo de los conservadores porque resulta que Maximiliano es todo lo contrario a lo que ellos habían pensado. Entonces los conservadores empiezan a separarse del movimiento, se alejan, dejan de apoyar a Maximiliano, muchos de ellos. Otros se quedan, pero la mayoría se va y simplemente se va del país. Otro gran problema es que en estos momentos Francia tiene que llevarse a sus tropas por lidiar conflictos en Europa. Resulta que en estas épocas, para el 67, Alemania se está unificando, se está creando como país, y entonces Alemania, más bien en particular Prusia, que son los territorios que actualmente forman Alemania, Prusia decide empezar una guerra contra Francia, y entonces en esta guerra, la llamada guerra franco-prusiana, se van a enfrentar fuertemente estos dos países, consiguiendo la victoria de Prusia. Y bueno, preparándose para esta situación es que el emperador francés Napoleón III tiene que mandar sus tropas para allá, ¿de acuerdo? Dejando a Maximiliano prácticamente sin ejército, porque nunca se le permitió formar un ejército aquí en México al pobre Maximiliano, ¿no? De tal forma que viendo este debilitamiento del gobierno de Maximiliano, se deciden reorganizar los liberales en distintas partes del país, siendo uno de los más destacados y que se va a convertir en alguien muy muy famoso, que de por sí ya lo era para esa época, es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz escapa de su prisión en una forma casi de película, es decir, se escapa con una cuerda y cosas de ese estilo, sale de la prisión donde estaba encerrado y organiza tropas en Oaxaca. Con este ejército en Oaxaca derrota a los pocos soldados franceses que están
están ahí en Oaxaca, también a los conservadores que están ahí, y sigue avanzando. Entonces, la famosa campaña de Juárez, la famosa campaña de Porfirio Díaz por el este de nuestro país, empieza con la liberación de Oaxaca, posteriormente se va con Veracruz, cerrándole entonces el camino de escapatoria a Maximiliano. Si el puerto de Veracruz está tomado, entonces Maximiliano no va a tener ningún tipo de apoyo, ni tampoco va a poder escapar del país. Perdón. Puebla también va a ser tomada, la famosa reconquista de Puebla, que va a ser una de las batallas más duras de este periodo, en el cual Porfirio Díaz va a demostrar su maestría como militar. Y bueno, la corona de su campaña va a ser que él es el encargado de recuperar la Ciudad de México. Porfirio Díaz entra triunfal a la Ciudad de México en el 67 y logra tomar la ciudad, ¿no? En esos momentos. Tomada la ciudad, Maximiliano tiene que salir huyendo, evidentemente, prácticamente está derrotado y se dirige a la ciudad de Querétaro. Ahí en Querétaro, junto con los pocos militares que le quedan, va a establecer una defensa en la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro va a ser bloqueada. Por órdenes de Juárez se les va a cerrar completamente la ciudad. Van a ser destruidos los acueductos de la forma en la que conseguía agua a la ciudad y los alimentos y demás. Entonces, bueno, las personas que vivían ahí adentro en Querétaro, no solamente las tropas francesas que estaban ahí y las tropas conservadoras, sino también los civiles, van a sufrir muchísimo este sitio o este ataque a la ciudad de Querétaro. ¿De acuerdo? Miramón entonces y Tomás Mejía son en particular los dos militares que se quedan con Maximiliano hasta el final. Sin embargo, pues ante todos estos problemas, Maximiliano también se enferma por la falta de alimentos y la falta de medicinas y cosas de ese estilo, al igual que mucha parte de la población de Querétaro muere de hambre. Cosa que no le preocupa demasiado a Juárez porque no le caían bien los queretenses, porque es en buena medida en conservadores, como hasta el día de hoy, también podríamos decirlo. Entonces, finalmente la ciudad es rendida, son capturados dentro de la ciudad y ejecutados Tomás Mejía y el general Miramón, que se acuerdan de él era el principal líder de las tropas conservadoras durante la Guerra de Reforma, militarmente hablando. En junio, entonces, el 19 de junio de 1867, eso es lo que sucede. Y aquí tenemos en la imagen justamente a Miramón, Tomás Mejía y ya aquí a Maximiliano derribados completamente, ya después de que sean fusilados en el Cerro de las Campanas. Es la derrota definitiva entonces de los conservadores esto, y ya a partir de ese momento los conservadores prácticamente desaparecen de México. Ya no vuelven a tener ningún tipo de participación. Este sí es su golpe final y la desaparición total del bando conservador como una situación de resistencia ante los liberales, y ya ahora es el periodo liberal al 100% y se empieza a gobernar de esa forma, ¿vale? Ok, pasando entonces a lo siguiente, tendremos aquí que Benito Juárez en 1867 se reelige para el periodo presidencial del 67 al 72, ¿de acuerdo? Esta, si llevan bien la cuenta, es la tercera reelección de Juárez ya para este momento. Entonces, para que vean, ¿no? Nuestro héroe de la democracia y la libertad, pues ya lleva 3 reelecciones para estos momentos. Entonces, bueno, no sé qué tan legal fuera eso cuando la Constitución decía que no, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que Juárez se está reeligiendo. En esos momentos Juárez hereda un país que tiene una economía completamente devastada, reina la anarquía ya que el gobierno, al estar exiliado en el norte, pues simplemente ya no tenía control de muchas regiones del país, hay bandolerismo, hay asaltos y cuestiones de estilo, y lo cual la inseguridad es muy grande, y por otro lado las relaciones exteriores están suspendidas. Esto en buena medida es porque Juárez decidió dar la orden de ejecutar al buen Maximiliano, ¿no? Aquí lo tenemos, ya se murió, ahí está su crucecita. Bien. ¿Por qué? No lo debió haber ejecutado y muchos se opusieron a eso. El mismo Porfirio Díaz le pidió a Juárez que no ejecutara a Maximiliano, que nos podía ser útil y que además de todo, pues nada más era meterse en problemas contra los otros países, porque Maximiliano era un Habsburgo y si se acuerdan, los Habsburgo tenían el gobierno en muchísimos países europeos, de tal forma que al matar al primo o matar al hermano, lo que provocas es que un montón de países desconocen a México y Juárez prácticamente no tiene relaciones internacionales en este momento, el gobierno de México prácticamente no tiene relaciones con otros países, ¿de acuerdo? Se inicia entonces también, podemos decir que entre las cosas positivas, es que se inicia la construcción del ferrocarril, esto principalmente por el apoyo de los Estados Unidos, ya que para este momento los gringos, pues agradeciendo a Juárez que haya defendido el territorio americano de la invasión francesa, deciden mandarle una gran cantidad de apoyo y empiezan a construir las primeras vías de ferrocarril, la cual va a ser la del Istmo de Tehuantepec, que es la vía... Perdón, no la de Istmo. Va a ser la vía de ferrocarril que va de Veracruz a Puebla. Va a ser la primera que se va a construir, ¿de acuerdo?
Llega inversión extranjera, como estamos mencionando hace un momento, y se fomenta la agricultura, se suspende también las garantías individuales. Esto es algo bastante llamativo. Juárez era el que había luchado por las garantías individuales, en buena medida la guerra de reforma fue por eso, pero pues ante la situación de caos, Juárez decide que el México no está listo para las garantías individuales y la suspende, ¿no? Entonces, muy curioso. Una de sus grandes luchas y les traiciona a sí mismo. Por otro lado, tenemos que también se reduce el ejército, esto para quitarle poder a posibles competidores políticos, particularmente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se va a convertir en un personaje sumamente famoso en esos momentos y a Juárez le preocupa que se pueda convertir en un competidor por la política y que le cause problemas. Así que le quita su ejército y de esta forma hace que Porfirio Díaz pues pierda su poder. ¿De acuerdo? Y empieza un presidencialismo en el cual todo el poder político gira en torno a Juárez. Existe el supremo poder, existe todavía la Suprema Corte de Justicia, existe también el poder legislativo, pero todo está sometido en la figura de Juárez. Tenemos entonces también que Juárez va a someter levantamientos de forma bastante violenta. Somete los levantamientos en Yucatán, en San Luis Potosí y en Jalisco, que en estos momentos están volviendo a buscar su independencia. En el caso de Yucatán, San Luis Potosí y Jalisco también estaban buscando su independencia porque ya no estaban de acuerdo con Juárez, no estaban de acuerdo con sus ideas y con lo que había hecho de traicionar las garantías individuales, que acuérdense que era una de las características principales de la Constitución del 57. Sin embargo, lo sofoca rápidamente y de forma sumamente violenta, y Juárez pues deja ver aquí una de sus caras más claras, que es un tipo sumamente violento y que no tiene miramentos en matar gente directamente. Aquí en la imagen es una iconografía en donde podemos observar a Benito Juárez recibiendo la bandera de la Ciudad de México, por así decirlo, y donde tendríamos que la está recibiendo de manos de Porfirio Díaz. Cuando Juárez regresó a la Ciudad de México después de la derrota de Maximiliano en Querétaro, se hace todo un desfile militar impresionante en el cual las tropas mexicanas se inauguran ahí. Probablemente las tropas mexicanas no se verían tan elegantes y también vestidas como vemos aquí en las imágenes. Así también es como hacerle un poquito de más emoción. La realidad es que las tropas mexicanas pues eran bastante escasas y mal preparadas y muchos de ellos ni siquiera estarían bien uniformados. Pero bueno, hay que hacerle a la emoción, ¿no? Entonces aquí tendríamos justamente a Porfirio Díaz entregando la bandera a Juárez, junto con también otros militares, y aquí tendríamos a representantes del gobierno también de Juárez, ahí en este momento tan icónico, en donde podemos observar a Palacio Nacional aquí de fondo y a la catedral, es decir, estamos en el mero Zócalo. ¿De acuerdo? Continuando con esto, Juárez acaba su gobierno del 72, y decide reelegirse, ¿de acuerdo? Se lanza una reelección en la cual Juárez se va a enfrentar a va a haber tres bandos: los juaristas, los lerdistas y los porfiristas. Es decir, Porfirio Díaz se propone como candidato, igual que Lerdo de Tejada, para ser presidentes del país. Sin embargo, en el último momento, juaristas y lerdistas se unen, se hacen un mismo equipo, y entonces al unirse, Lerdo decide apoyar completamente a Juárez y Juárez gana las elecciones de calle, ¿de acuerdo? Sin embargo, a Juárez se le va a acusar de fraude. Porfirio Díaz va a hacer todo un movimiento en su contra, diciendo que esto fue completamente fraudulento y que no era legal que se hubieran unido Juárez y Lerdo cuando eran enemigos políticos, supuestamente. Bueno, enemigos en las elecciones, más bien, porque Juárez y Lerdo eran súper amigos realmente, ¿no? De esos de irse a tomar cervezas el fin de semana, o sea, tal cual, ¿no? Entonces eran súper amigos ellos dos. Sin embargo, Porfirio Díaz está en contra de todo esto porque dice que tuvo que haberse mantenido los tres partidos hasta el final y tuvo que haber sido así la elección completamente legal. Entonces Porfirio Díaz organiza el Plan de la Noria y hace un levantamiento que va a tomar como sedes o lugares principales de estos levantamientos la misma Ciudad de México, Monterrey, Zacatecas y Oaxaca, obviamente el estado natal de Porfirio Díaz y también de Juárez, ¿de acuerdo? Sin embargo, tiene varias derrotas Porfirio Díaz, su movimiento está muy poco organizado y al estar tan distribuido en distintas partes del país, bueno, vean la diferencia, ¿no? Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca y Monterrey están como muy separados geográficamente. Entonces le va a complicar mucho el dirigirlo y sobre todo un golpe muy duro para Porfirio Díaz va a ser la muerte de su hermano, que es Félix Díaz. Félix Díaz entonces muere en estos combates del Plan de la Noria y al morir Félix Díaz, Porfirio Díaz entra en una profunda depresión, además de las derrotas militares, y entonces simplemente el movimiento de Porfirio Díaz muere, ¿no? Acaba en ese mismo año del 72. Juárez entonces empieza a crear o empieza a restablecer las leyes de instrucción pública, es decir, para crear lo que se llaman actualmente las preparatorias nacionales.
que es básicamente las prepas del gobierno, las preparatorias del gobierno, las establece Juárez en estos momentos y crea todos los mecanismos para crear una educación de ese estilo, y todo esto siguiendo los ideales positivistas que trae un hombre llamado Gavino Barrera. El positivismo es toda una filosofía muy compleja que no voy a profundizar demasiado aquí. Si ya quieren, en la videoconferencia puedo hablar más a fondo sobre el positivismo, pero básicamente lo que podríamos decir es que el positivismo, como dice su nombre, es la idea de creer que todo lo que sucede en el mundo, que todo lo que sucede en la historia es para bien, ¿no? Y que el ser humano no tiene más que un camino hacia arriba. Toda la ciencia, todo el conocimiento nos va a llevar a un máximo desarrollo del ser humano, que es llegar al estado positivo, en el cual vamos a poder explicar absolutamente todo lo que existe en el universo a través de las distintas ciencias, a través del método científico. Es una tendencia que viene obviamente desde Europa y que llega aquí a México y la trae este hombre llamado Gavino Barrera, que es uno de los principales científicos mexicanos de aquel periodo. ¿De acuerdo? Un maestro de escuela que se convierte en un personaje muy reconocido. Por otro lado, tendríamos también que finalmente el gusto de haber ganado las elecciones de Juárez en 1872 le va a durar muy poco, porque en ese mismo año, en junio, Juárez termina muriendo. Apenas unos escasos... Perdón, esa es la alarma. Apenas algunos escasos días de haber derrotado a Porfirio Díaz en este plan de la Noria, finalmente Juárez muere, víctima de problemáticas cardíacas. Algunos dicen que fue por un hongo que ingirió debido a que él se chupaba el dedo cada vez que pasaba las hojas, y el papel de aquella época era muy fácil que tuviera microorganismos, era un caldo de cultivo ideal. Parece ser que se tragó un hongo, algún tipo de moho, y eso le provocó problemas cardíacos, o se le infectó el corazón de alguna forma. Parece también que el estilo de vida tan problemático que llevaba Juárez no le duró demasiado. Era un tipo que vivía muy estresado, tenía enemigos por todos lados, y entonces los últimos días de su vida fueron muy complejos y parece ser que casi no dormía y demás. Finalmente el hecho es que el cuerpo de Juárez no aguanta más la presión, no aguanta más la enfermedad y termina muriendo por problemas cardíacos, como lo tendríamos aquí visto en su funeral. El personaje que tenemos acá arriba, este barbón o bigotón, sería el buen Gavino Barrera, y acá abajo tendríamos justamente a Juárez en su sepelio, en su momento de luto, junto con la guardia ahí en Palacio Nacional, que era donde vivía Juárez, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiendo con esto, me voy a alargar un poquito más. Este video va a quedar un poquito más largo porque yo creo que ya este es el último que vamos a hacer. El viernes no tenemos clase, entonces bueno, vamos a terminar con esto. Sebastián Lerdo de Tejada toma el gobierno en ese momento. Sebastián Lerdo de Tejada... ¿Rayos? Sebastián Lerdo de Tejada era el aliado más fuerte de Juárez y era el jefe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, él tiene el derecho de tomar el cargo en el 72 como vicepresidente, así como lo hizo Juárez. Bueno, no vicepresidente, sino como presidente interino, así como lo hizo Juárez en su momento con Comonfort, ¿de acuerdo? El hecho entonces es que empieza su gobierno como interino, llama a unas elecciones supuestamente para hacerlas de forma legal, y en teoría se van a enfrentar Lerdo contra Porfirio Díaz. Sin embargo, Díaz prácticamente no va a participar, sigue como muy deprimido por la derrota de su plan de la Noria, y simplemente Lerdo consigue la victoria total. Lerdo entonces va a aplicar las leyes de reforma al 100%, va a restaurar las garantías individuales que Juárez había ignorado. Lerdo también va a expulsar a los jesuitas, que si se acuerdan era un grupo religioso que causaba problemas a los gobiernos y por eso también los expulsa en ese momento. A Lerdo les caen muy mal los religiosos en general, los sacerdotes y todo esto. También intenta acabar con el caudillismo, es decir, a líderes como el mismo Porfirio Díaz les busca quitar poder o les paga para que no se levanten en armas, igual que a los caciques, que son los líderes de este mismo estilo, pero de los grupos indígenas. También empieza a construir grandes líneas de telégrafo, caminos, puertos y ferrocarriles, es decir, invierte muchísimo en infraestructura en México, y el ferrocarril México-Veracruz va a ser terminado durante su gobierno. Empieza durante el de Juárez, pero se termina hasta el gobierno de Lerdo. Tiene la primera línea de ferrocarril. Se empieza también a crear lo que se llama la historia nacional, concepto que hemos hablado varias veces, es decir, Lerdo es el que empieza a impulsar esta idea de que exista una historia oficial de nuestro país y cosas de ese estilo. Se impulsa también mucho las ciencias, las sociedades científicas, es decir, grupos de trabajo de científicos que entre sí van a desarrollar todo este tipo de investigaciones y demás, no solamente de historia, sino también en otros temas. En buena medida de aquí viene todo el odio que se le tiene, por ejemplo, a personajes como a Santana y demás, de esa historia nacional que se crea, ¿no? A Iturbide incluso también.
También estas sociedades van a ser sociedades artísticas y sociedades periodísticas, donde se vaya a permitir la libertad de expresión, obviamente, en la cuestión artística y también en la periodística, para que se pueda criticar el gobierno de Lerdo abiertamente. Es decir, Lerdo gobierna bastante bien. Tomando en cuenta que es un país que está en caos, Lerdo lo hace bastante bien durante este gobierno. Sin embargo, Lerdo se emborracha de poder y cuando acaba su gobierno en el 76 también decide ignorar la constitución y reelegirse. Aquí Porfirio Díaz no se va a dejar. Porfirio Díaz no participa en las elecciones porque declara que eso completamente es una cuestión ilegal y Porfirio Díaz entonces lo que hace es organizar el plan de Tuxtepec en contra de Lerdo para quitarle el poder. Se nombra a sí mismo generalísimo del ejército regenerador, es decir, un ejército que va a defender en teoría la Constitución y se levanta con la famosa bandera de sufragio efectivo, no reelección, que va a utilizar también desde tiempos que se levanta contra Juárez en el plan de la Noria, ¿de acuerdo? Lerdo empieza a perder apoyo en todos lados, empieza a perder tropas y demás. Lerdo no es Juárez al final de cuentas. Juárez tenía muchísimo apoyo en algunos sectores, pero Lerdo no. Y Lerdo tiene muchísimos problemas para esto. El mismo poder legislativo se pone en contra de Lerdo, supuestamente argumentando el poder legislativo que Lerdo está traicionando la Constitución y por eso se niegan a apoyarlo. Y finalmente Lerdo es derrotado en múltiples batallas hasta que finalmente su ejército cae derrotado en Tecuac, un territorio en una ubicación en Estado de México, en noviembre de 1876. Con la derrota de Lerdo en el 76, en noviembre de ese mismo año, Porfirio Díaz llega a la presidencia. Primero va a haber un gobierno interino y luego ya Porfirio Díaz va a ser elegido de forma legal y entonces, legal también entre comillas, obviamente era resultado de un golpe de estado, un golpe militar, entonces todo el mundo iba a votar por él, ¿no? Y era sumamente famoso. Y entonces, llega al poder y se consolida en la presidencia y entonces empezaría lo que ya hemos visto en lo que vimos en temas anteriores, que es el porfiriato, que lo hablamos a mucha profundidad a lo largo del curso, entonces, ya no nos va a tocar verlo, más en cuestiones políticas, pero ya hablamos de eso muchísimo en temas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos el Porfirio Díaz joven, que es cuando llega a su primera presidencia, y aquí lo tendríamos en un timbre postal que se va a empezar a ocupar mucho en aquella época, en un encabezado para las cartas y cosas de ese estilo. Entonces, tendremos ahí al general Don Porfirio Díaz, esa es la D que tenemos aquí marcada. Entonces, a grandes rasgos, esto sería, y les agradezco su atención como siempre, los veo en la videoconferencia para resolver dudas y comentarios y todo lo que haga falta, y no se les olvide su actividad. Hasta aquí vendría el último examen que vamos a tener de todo el curso ya del año, y por mi parte sería todo con cuestión de clases de historia, ya luego seguiremos hablando, ¿vale? Cuídense, hasta luego.